esta mañana un grito de júbilo. Si trajo su espíritu, alabe a Dios. A ver, diga aleluya. Diga gloria a Dios. Porque está escrito que por medio de la iglesia se le anunciará a los principados y potestades y a los gobernadores el poder soberano de la multiforme sabiduría de Dios en la tierra. Y no permita que el diablo le cierre la boca. Qué bonito estábamos cantando. Es un gozo, es una alegría para nosotros, hermanos, poder alabar a Dios. Pero también es un gozo muy profundo poder leer la palabra de Dios. Y abra su Biblia en el libro de los Hebreos. Vamos a embarcarnos en un viaje más por las profundísimas páginas de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar hablando un poquito de la salvación. Hebreos capítulo 2. Y para algunos que no traen su Biblia, porque la perdieron, porque la extraviaron, no sé. Yo voy a leerles esta escritura, y dice de la manera siguiente, fíjese bien: por tanto, y por tanto quiere decir algo muy serio, y luego añade: es necesario, y eso es algo interesante, y es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que por dejar de atender lo que hemos oído, nos deslicemos. Y luego viene ya una advertencia, y viene ya un precedente de no atender lo que se oye. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión del ayer y toda desobediencia del pasado recibió justa paga, justa retribución. Preguntan: ¿cómo escaparemos nosotros si igual que aquellos descuidamos una salvación pero tan, y por no atender lo que oímos, escuche bien, nos convertimos en transgresores y desobedientes? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esa salvación
tan grande. Y note que la Biblia dice de su salvación que es muy grande. Pero mire cómo dice después: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y no solamente ha sido confirmada la salvación por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Dios dando testimonio que la salvación vino al mundo, y dando testimonio con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos especiales poderosísimos del Espíritu Santo según su santísima voluntad. Y dele un aplauso al Dios que reparte el Espíritu Santo. Tomen sus lugares esta mañana. Y vamos a pensar en eso que la Biblia dice como una salvación tan grande. Pero mucho me temo que también en el cristianismo se cumple el famoso dicho del mundo, que lo que a nadie le cuestan las cosas, no las ama, no las valora, no las estima, no las cuida. Usted puede ver a alguien que compra un carro y deposita por el carro $500,000. Como le ha costado tanto el vehículo, el dueño, ¿creen ustedes que sería capaz de pasar volando arriba de los topes? Pero préstele el carro a su amigo, préstele el carro a su vecino, a ese no le costó nada. Ese no sabe lo que significa juntar $500,000 y a ese no le importa pasar arriba de los topes a gran velocidad, y tampoco le interesa si hay muchísimos baches. El carro no es suyo. Y si le gusta la adrenalina, mucho más. Por eso los padres batallan con los hijos con sus motos, porque pues el padre sabe que juntar 18,000, 20,000 pesos es un lío terrible, y darlos por una moto, y el hijo la agarra y la estampa en el mejor poste que encuentra. Y me temo que en la salvación hay un asunto no entendido. ¿Por qué? Porque cuando se hace este llamado, se está poniendo de manifiesto el conflicto que viviría la salvación en aquellos que la tuviesen. Y yo creo que uno de los graves problemas del cristianismo es que nunca se ha sentado en silencio
a valorar el altísimo costo, el altísimo precio para que se llamara grande salvación. Porque esta no es la salvación que usted se imagina. Y es que esto es un asunto serio, esto es un asunto profundo. ¿Por qué cree que la Biblia advierte? ¿Cómo piensas escapar si descuidas una salvación tan grande? ¿Cómo? Y para mí el conflicto es que la gente nunca analiza por qué la salvación es tan grande, por qué la Biblia a la salvación le llama algo tan grande. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué la salvación es algo tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia a la salvación le llama algo extremadamente grande? Y ojo, cuando Dios llama grande a algo, no se refiere a lo mismo que nosotros llamamos cosa grande. Por ejemplo, la gente pasa por aquí, mira este edificio y la gente dice, hermano, ¿cómo ustedes lograron construir este edificio tan grande? Pero pregúntele a Dios si esto es grande. ¿Cómo creen que ve Dios este edificio desde el cielo? ¿Alguien de ustedes ha volado en avión y ha pasado más allá de las nubes? ¿Alguien ha volado más allá de las nubes? ¿Cómo se ve la tierra desde allá para acá? Y cuando llegas y pasas y ves las casas, cuando el avión comienza el descenso y comienza a verse la tierra, no ves casa, no ves todo, lo ves igual. Ya comienzas a ver las casas cuando el avión está a una altura considerable, que se distinguen las cosas. Y este edificio que se llama grande aquí, es una nada viéndolo desde allá, desde arriba. Ahora, ¿cómo creen ustedes que Dios ve esta casa? Como algo grande. No, para Él esto es nada. Cuando Él habla de algo grande, no habla de lo mismo que nosotros llamamos grande. Y me conmovió el corazón que la Biblia diga que tu salvación es grande, muy grande. Porque cuando Dios a la salvación le llama grande, tiene razones para decir que es grande. ¿Has pensado alguna vez en la salvación que tú tienes? Y la Biblia le llama grande porque los obstáculos que habían que remover para que la salvación llegara a nosotros no eran tan fáciles de remover. Por eso vale la pena llorar. Yo nunca olvido la primera vez que yo escuché un canto de la generación de Jesús.
Yo tenía unos pocos días de haberme convertido. Y de repente alguien estaba en su tocadisco, estaba tocando las alabanzas de la generación de Jesús. Y cantaron 1, 2, 3, y de repente cantaron una alabanza que se llama Supongamos. Y la alabanza decía, con profundo dolor, supongamos. La idea de la alabanza es: siéntate a pensar y supón en tu corazón lo que dice esta alabanza. Supongamos que en el cielo no hubiese encontrado Dios quien quisiera o quien pudiera pagar el precio de tu salvación. Y cuando yo oí esa alabanza, yo me senté en la raíz de un árbol y me quedé pensando: si Dios no hubiese encontrado a alguien que pudiera pagar este precio, yo no tenía nada que ofrecer en mi defensa y no podía pagarlo. Me esperaría sin remedio la condenación eterna sin que pudiera siquiera meter mis manos. Pero bendito sea el Dios que vive por los siglos de los siglos, que Él encontró a alguien que pudiera pagar lo que yo y usted no podíamos pagar. Porque leí en la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y cuando el pecado entró por un hombre en el mundo, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, abandonado, dejado solo a su suerte en este mundo, viajando sin remedio a la condenación eterna. Así que lo que la Biblia dice de tu salvación es real, es muy grande. Y es muy grande por los obstáculos que había que remover y no los podía remover el hombre. El primer obstáculo que se tenía que remover para comprar la salvación del hombre era el pecado. ¿Y qué hombre había en el mundo que pudiera pagar el precio que se exigía, que Dios demandaba por el pecado? ¿Quién? 1 Corintios
Si todos, dice Romanos, todos habían pecado y todos estaban destituidos, ¿quién podía pagarlo? ¿Quién podía devolver al hombre el estado donde él vivía y estaba? El pecado era tan grande. Aquí la Biblia usa la palabra transgresión. Y a mí me llama la atención la palabra pecado. Y a veces yo no entiendo por qué los que hablan del pecado en el ámbito teológico nunca le dicen a la gente que el pecado realmente es algo tan serio. Si usted lee en algún diccionario la palabra pecado, usted va a encontrar después de un guión que le diga, véase iniquidad, pecado, véase iniquidad. Te vas esperanzado de que te expliquen la palabra iniquidad. Y buscas la palabra iniquidad en el diccionario y en la palabra iniquidad te dice, iniquidad, pecado, véase la palabra pecado. Y te vuelven a regresar para lo mismo y te vuelven a dejar en la misma desgracia. Tú no sabes ni qué es iniquidad, ni qué es pecado. Ahora es una palabra tan pequeña. La palabra pecado es tan pequeña. Pero destituyó a la humanidad de la gloria de Dios. Sus efectos son tan terribles y catastróficos en la vida humana que logró separar al hombre de la presencia de Dios. Y nosotros leemos en la Biblia la palabra pecado, pero en la Biblia es tan serio el pecado que entre el hebreo y el griego, escucha, entre el hebreo y el griego existen 21 palabras que tratan de explicarle al hombre lo que es el pecado y la razón por la que lo destituyeron. Así que si hay 21 palabras que quieren dar a entender lo que es el pecado, yo te aconsejo que vayas considerando tu salvación. Porque la palabra transgredir es lo más terrible que se pueda leer. Pasar por encima de los preceptos, de los decretos de Dios, pasar por encima de lo que Él ha dicho. Y cuando nosotros leemos esas 21 palabras, nos damos cuenta que nuestra desgracia es terrible. Pero una de las cosas que me conmovió a mí es que hay una palabra en el griego para decir pecado
que significa transgredir, indicando que se ha roto la confianza y la correcta comunión con Dios. Y que se haya roto la confianza con Dios, el Dios de la vida. Eso es terrible. Yo te pregunto esta mañana, en tu salvación, ¿cómo la llevas? ¿No se te ha roto la confianza con tu Dios? Y desde el día que se rompió la confianza con Dios, el hombre ha sido devastado por el pecado hasta este día. Por eso dice la Biblia de nosotros, y no solo de nosotros, también la Biblia dice de los ángeles. Dice la Biblia en el libro de Job: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Y luego hace una aclaración acerca de nosotros, los seres humanos. Y dice: si no confía en sus siervos, y tampoco confía en sus ángeles porque les ha notado necedad, dice, si en ellos no confía, ¿cuánto más, dice, en vosotros, hijos de los hombres? Yo te pregunto esta mañana, ¿no has roto la confianza que Dios tuvo en ti el día que te entregó tu salvación? Y estaba yo leyendo esto, porque es muy fácil que el ser humano rompa su confianza con Dios. Es muy fácil. Con qué gozo, con qué alegría, con qué gozo, con qué alegría el día que alguien le entrega su corazón a Jesús y Dios le otorga la salvación y le da el derecho de ser llamado su hijo. Con qué alegría el Padre le entrega a los seres humanos la salvación comprada por su Hijo. Y hay tanto gozo el día en que alguien recibe a Jesús, que hay fiesta en el cielo, porque la salvación que se le da al hombre es demasiado grande. Muy grande. Y es lo más hermoso que le pueda suceder al ser humano en la tierra. A veces andamos queriendo que el pecador venga a Cristo. Y los cristianos han hecho de su salvación un guiñapo.
Había alguien que todo el tiempo se estaba fijando en la vida de este y del otro, hasta que un día le dije: te voy a pedir un favor, déjate de fijar en la vida de los demás, deja de meterte en vidas ajenas y cuida tu salvación. El problema de nosotros es que nosotros, la mayoría, ha creído que la salvación es una baratija de quinta con lo que puede hacer lo que quiera. Tú no tienes idea de por qué le llama Dios a esto salvación tan grande. ¿Cómo remover del camino el maldito pecado que destruía a los seres humanos? ¿Cómo? Si alguien viene y tira un montón de grava en mitad de la carretera, usted busca una retroexcavadora y lo tira a un lado. Lo quita, porque usted puede hacerlo. Pero el pecado era un obstáculo demasiado terrible que había logrado destituir al hombre de la gloria de Dios, y ahora el hombre no podía removerlo. ¿Cómo? Duele el alma cuando uno lee el libro de los Romanos y la Biblia dice que el hombre estaba sujeto a esclavitud a causa del pecado, aterrado con la idea de que un día llegaría la muerte. Por eso cuando leemos la historia, el hombre trató de buscar la forma de atenuar el terror a la muerte. Empezaron a inventarse cosas, ideas, a fabricarse dioses que lucharan contra el Dios del cielo y de la tierra y les librasen del pecado. Uno puede leer la historia y la gente comenzó a tener ideas distintas acerca del futuro y del mañana. A fabricar sus propias ideas acerca de la muerte y el futuro. Porque estaban aterrados, esclavizados por el pecado y sin ninguna esperanza. Y había que buscarle una solución que le diera un poco de calma al alma de los seres humanos. Y aquí tenemos el primer lío que hay que remover del camino para que a ti llegara y a mí llegara la salvación. El primer asunto que hay que remover es el pecado. Y nadie puede pagar en la tierra por esto, porque todos somos pecadores. Y el siguiente obstáculo que había que remover del camino era la muerte.
Y ustedes no saben lo que Dios ha tenido que hacer para cambiar esto. La muerte aterraba a los seres humanos de manera profunda. Y no los aterraba, asolaba su existencia. Y todavía, díganme aquí los cristianos, ¿qué tan ansiosos están de morir? ¿Ya están listos para morir? Todavía los que no cuidan su salvación, les aterra el día de la muerte. Yo he estado en la muerte de gente cristiana que le dicen a sus familiares, por favor no me dejen morir. Yo desde cuando estoy diciendo, el día que yo caiga ya, ni metan las manos, chicos. Déjenme que yo me muera. Si yo tiene años, desde el 1983, desde marzo de 1983, yo he anhelado el día que llegue el momento en que mi cuerpo ya no respire en esta tierra. Porque entonces de verdad seré libre para siempre. Esa era la razón por la que Pablo decía: yo deseo estar ausente de este cuerpo y presente a Cristo. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es la mejor ganancia. Y dele un aplauso a Jesucristo por haber cambiado el destino de la muerte. Yo sé que ustedes aman a Cristo, pero no quieren morirse. Les encantan los tacos de chicharrón con salsa verde. Y había que remover del camino a la muerte. Pero la muerte no era cualquier baba de perico que había que remover del camino. La muerte era un imperio. Déjenme ponérselo más claro. La muerte en la tierra, a causa del pecado, se había constituido en un imperio que asolaba la vida de todos los seres humanos y los aterraba, que la Biblia dice que los tenía esclavizados por el temor a la muerte. Era un terror morir. Y la muerte es una de las cosas que más ha aterrado la vida de los seres humanos. Yo he oído cristianos que están enfermos o que pasan momentos graves y con tristeza me dicen: hermano, yo creo que ahora sí me voy a morir, en lugar que con alegría dijeran: hermano, estoy a puntito de heredar la vida eterna, ya casi me voy, hermano, unos minutos más y entro en el reino eterno. En lugar que les dé gozo, que están a punto de dejar este suelo miserable, siguen aferrados a esta poca vergüenza de tierra. La otra vez una hermana me estaba diciendo: hermano, el día que usted se muera, vamos a orar para que el Señor le resucite. Queda prohibido totalmente, le dije. Habiéndome muerto,
antes de morir le voy a pedir a Dios que no conteste oraciones semejantes. Imagínense, el pobre Lázaro ya estaba tranquilito en el reino eterno y las hermanas lloran porque se había muerto. Y Cristo, para consolarles el corazón, se los resucitó. Tuvo bien el asunto, no estuvo mal. El problema es que por culpa de las hermanas se tuvo que morir 2 veces. Otra vez ahí tiene que ver Lázaro, que ahí viene la muerte por él. Si con una es suficiente, chicos. Y yo bendigo a Dios, porque no es lo mismo que se muera alguien que no conoce a Jesús, a que se muera alguien que ha guardado su salvación. No es lo mismo. Yo recuerdo la vida de un amigo llamado Florentino. Su mamá de mi amigo tenía unos amoríos por ahí. Y Florentino era cristiano. Y la mamá luchó hasta que lo descarriló del camino de Dios. Y el amante de su mamá de Florentino un domingo en la tarde asesinó a Florentino. Lo cortó por donde quiera con un machete. Y él no pudo defenderse porque él no tenía nada. La resistencia que hubo pues fue lo mínimo. Él se había alejado de Dios. Y un amigo de él llamado Jaime iba pasando y vio lo que sucedía, y él sí traía con qué defender a su amigo. Y cuando el amante de la mamá de Florentino vio que se paró él en el camino y que también sacó un machete y se iba a meter al terreno para defender a su amigo, a Florentino, el otro salió corriendo. No me interesa la historia de cómo asesinaron a Florentino. Lo que quiero que vea es el momento de su muerte. Lo habían cortado por tantos lados, estaba desangrando y no había ya remedio, iba a morir irremisiblemente. Y su amigo lo tomó en sus brazos, lo medio sentó y le tomó en sus brazos y le decía: no te mueras. Y él estaba agonizando, pero en el momento en que la muerte venía, Florentino se enderezó como pudo y le agarró el cuello de la camisa a su amigo y le decía: por favor, le decía, ayúdame, no me dejes morir. Porque aquí, le decía, vienen por mí unos seres horribles y espantosos, vienen por mí, no me dejes morir. Costó mucho soltarle la mano de Florentino del cuello de la camisa. Y batallando entre la vida y la muerte,
En medio de la angustia y el terror, Florentino dejó de existir y ustedes ya saben lo que pasó. El suegro de mi hermano, de uno de mis hermanos, un hombre que había caminado legendariamente con Dios, llegó al final de su carrera, enfermó. Batalló muchos años luchando de vivir. Y una mañana lo sacaron abajo de unas matas de naranja y le colgaron una hamaca y lo metieron ahí para que estuviera tranquilo en lo fresco. Un hombre que había trabajado en la obra muchos años. Pero aquel bendito día llegó su hora. Y él estaba acostado en su hamaca y de repente se sentó en la hamaca y llamó a su esposa y le dijo: tráeme una sábana, por favor, le dijo, que veo ángeles del cielo que vienen a buscarme. Los ángeles de Dios, dijo, vienen por mí. Y se recostó en la hamaca y pasó a la eternidad con Dios. Bendito sea el día que Cristo pagó este precio. Porque ahora el morir no es un terror. Ahora, para el que está en Cristo, el morir es ganancia. ¿Saben lo que significa derrocar a un imperio? La muerte era un imperio. Y lo curioso es que la muerte en la tierra tenía su emblema. Y el emblema de la muerte, por alguna desconocida razón, siempre ha sido una calavera. Y ese es un emblema de la muerte a nivel global. Donde quiera que usted ve una calavera, ese es el emblema de la muerte. Pero llegó a erguirse la muerte sobre los seres humanos de una manera tan terrible, que era un terror morirse. Por eso a veces yo no entiendo. Tanto se predica el evangelio a la gente para que ya no vivan con el terror a la muerte. Y una extraña cosa dice la Biblia. El emblema de la muerte estaba grabado en la tierra y no había quien matara la muerte. Todavía el libro de Eclesiastés dice que cuando la muerte ha determinado darte el golpe final, el libro de Eclesiastés dice: y no valen armas en tal guerra, te vas porque te vas. El libro del Cantar de los Cantares dice: porque fuerte como la muerte
La muerte comparada a la fuerza del amor. Imagínense que la Biblia dice que al amor no lo ahogarán los ríos, a la muerte ¿quién la ahoga? Era un imperio tan poderoso en la tierra, invencible para los seres humanos. Y de repente se escuchó la voz de Jesucristo desde el cielo diciendo a través del profeta Oseas: oh muerte, un día yo seré tu muerte y te llevaré al precipicio y acabaré contigo. Eres muy fuerte, dijo. Has aterrado y asolado civilizaciones, pero yo seré tu muerte. Y curioso, el emblema de la muerte, que eso me llama mucho la atención. El emblema de la muerte en la tierra es una calavera. ¿Y dónde creen ustedes que tenía la cabeza el emblema de la muerte? ¿Dónde? Hoy pudiéramos decir: pobre muerte. Pobre muerte. ¿Saben dónde tenía su cabeza? Y a veces digo dentro de mí, de verdad que Dios es sabio más allá de todos los sabios. Dejó que la muerte labrara su emblema en la tierra. ¿Y dónde creen ustedes que crucificaron al Hijo de Dios? ¿Dónde? Den un aplauso a Cristo. Si te tumbaran la cabeza, ¿seguirías vivo o no? Si te partieran la cabeza en dos, ¿seguirías vivo? Pues la muerte se labró su emblema y que va y lo labra en Jerusalén, en la tierra del Dios eterno. Dijo Dios: te vamos a matar y te vamos a destruir. Y a mí me llamó la atención que cuando crucificaron a Jesús sobre la piedra donde estaba esculpida la cabeza de la muerte. Ya me imagino cómo batallaron para hacer los agujeros, para meter las cruces en la roca, que la Biblia lo llama el monte de la calavera, el emblema con el que la muerte se enseñoreaba sobre los hombres. Así que cuando Dios acabó con la muerte, ¿qué cosa le hizo? ¿Qué le hizo? No le hizo mucho.
le partió la cabeza, chico. Por eso Oseas dice: oh muerte, yo seré tu muerte, y sobre tu cabeza van a crucificar al que tú no vas a poder retener nunca. Y cuando tú no lo puedas retener, y cuando yo me levante de entre los muertos, oh muerte, habrás llegado a tu final para siempre. Mire, estaba Cristo colgando de la cruz en la mollera de la calavera de la cabeza de la muerte. Y cuando Él está ahí, y la Biblia dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Clamando a gran voz, Jesucristo entregó su vida. Mire, la Biblia dice que la tierra se sacudió desde sus más profundas entrañas. La tierra se sacudió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el monte de la calavera se partió en dos, como prueba de que la muerte estaba cayendo delante del Hijo de Dios. Hay algo que la gente no sabe. La cabeza de la muerte se partió en dos al pie de la cruz. Y no fue poquita la grieta. Vaya que era grande la cabeza de la muerte. Dicen los historiadores que la cabeza del emblema de la muerte que estaba esculpido en la roca se partió al pie de la cruz. Y no se partió al pie de la cruz de los que estaban al lado de Cristo, se partió al lado del pie de la cruz de Jesucristo. Y la grieta alcanzó 6 metros de profundidad. O sea, que le volaron los sesos, el alma, el espíritu, y la hicieron polvo delante de los ojos del mundo. Y dele una paz, alégrese, porque esto no lo podía remover usted. Esto usted no lo podía quitar del camino. Vamos a ver cómo Cristo mató a la muerte. La roca se partió a 6 metros de profundidad. ¿Y por qué creen que se partió a 6 metros de profundidad? Yo me estaba preguntando hace días, ¿qué tan duro fue el golpe que Cristo le dio a la muerte? Que le partió el cráneo hasta el pescuezo, chico. Y se hizo una grieta al pie de la cruz. Y cuando estaba cayendo la tarde, estaban preocupados porque llegaba el día de reposo. Y los judíos vinieron para ver si estaban muertos.
y hallaron que los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús estaban vivos. Y a esos ladrones les quebraron las piernas. Para que murieran y se desangraran. O se desangraran y murieran. Pero algo interesante de esta historia: el soldado romano que estaba inspeccionando los cadáveres, cuando llegó a la cruz de Jesús, se quedó mirando que él tenía su cabeza inclinada y ya no respiraba. Y la Biblia dice, y no le quebraron las piernas. Porque en la tipología de la Biblia, si le hubieran quebrado las piernas a Jesús, hubiera significado que la muerte lo habría derrotado. Que la muerte hubiera podido tocar su vida. Los que conocen la Biblia saben que la vida de los seres humanos está en los huesos. Y no le quebraron los huesos porque Cristo tiene una vida que no puede ser quebrantada por la muerte. Y esa vida Él ha traído a tu corazón que no te podrá quebrantar la muerte. Escucha. Y el soldado romano, mirando que ya estaba muerto, hizo algo que todo el tiempo me llamó la atención. Le metió la lanza por el costado a Jesús. Les estoy explicando cómo Cristo mató a la muerte. Y cuando el soldado sacó la lanza de regreso, la Biblia dice que al sacar el soldado la lanza del costado de Jesús, de su costado brotó como un río sangre y agua. Y la sangre comenzó a correr al pie de la cruz en abundancia. Y la sangre se comenzó a ir por la grieta 6 metros bajo tierra, porque debajo de la calavera de la muerte, abajo está el arca del pacto que Dios le dio a los hombres. Y la sangre de Cristo cayó en el propiciatorio en la tierra para redimir a los hombres. Y cuando la sangre cayó en el propiciatorio del arca del pacto, que está ahora mismo 6 metros bajo la roca del monte de la calavera, conteniendo la sangre de Jesucristo. Y todavía la sangre de Cristo que está en el arca del pacto, todavía esa sangre está viva. Lo sabe el diablo, lo saben sus demonios, lo sabe todo el mundo. La sangre de Jesús está viva y tiene poder. Así que no hay miedo a la muerte. Si se tarda, no nos preocupa. Y si llega, no nos desespera. ¿Ustedes creen que todo lo que yo he leído de la vida eterna
¿No es miles de veces mejor que este vivir? ¿Crees tú que el cristiano quiera vivir en este mundo donde vive fatigado, asediado por el cansancio, los desgastes de la vida? No. Y te voy a decir algo. Antes de que Cristo muriera en la cruz, la muerte hacía lo que quería. Hoy la muerte está sujeta a lo que Cristo diga. Ojo. Y la muerte está obligada, escuche bien, a ponerle fin a los santos de Dios. Porque la muerte que ayer los aterraba es la muerte que los envía de regreso a la patria eterna para no morir nunca más. Por eso el apóstol Pablo se burlaba de la muerte y decía, muerte, le decía, ¿dónde está tu poder aterrador? ¿Dónde está que por el miedo a ti los hombres eran esclavos del diablo? ¿Dónde está, muerte?, le dice. ¿Dónde está tu terrible aguijón que asediaba a los hombres? ¿Dónde está? Sacó la muerte su aguijón quebrado. Aquí está, dijo, nada más que ya no atierra, ya no causa miedo. Me lo quebraron en la cruz del Calvario. Y denle un aplauso al que quebró el poder del diablo en la cruz. Y Pablo se le quedaba viendo al cementerio y decía, a ver, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Imagínate que se pueda cantar hoy entre los gentiles, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección. Eso no lo podíamos cantar con el imperio de la muerte asediando al mundo. Hoy sí, la muerte cuando te escucha a ti. Aquí casi no cantamos ese canto porque no lo he oído hace años. Yo me levantaré en la primera resurrección. Y tú no estás cantando, dice la muerte, este todavía lo tengo. Este lo voy a espantar el día que se muera. Pero la muerte es un enemigo vencido más que la derrota. A ver cuántos aquí le tienen miedo a la muerte. Es necesario que usted evalúe las cosas. Había que remover del camino el pecado y había que quitar del camino la muerte para traerte a ti la salvación. Y escucha. El día que la muerte cayó, el destino de los seres humanos cambiaron. Porque ahora podemos cantar nosotros las palabras del profeta Isaías. ¿Se acuerdan de las palabras del profeta Isaías? Que luego hicieron un canto de esas palabras de Isaías.
que cuando era niño nos ponían a marchar en la escuela dominical. Nos ponían a marchar afuera, nos daban clases abajo de una mata de pimienta y nos enseñaban esa palabra de Isaías y nos ponían a marchar. Porque las palabras de Isaías dicen: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos. Y todo el chamaquero para dentro de la iglesia cantando: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Y pasábamos dando vuelta entre los que estaban dormidos: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Y levantábamos la mano: volverán a Sión cantando. Y donde había uno descuidado, le cantábamos cerquita. Y como éramos niños, le gritamos durísimo al que estaba medio dormido: volverán a Sión cantando. Y para que agarraran la onda, chicos. Hasta un brinco dábamos ahí. Y hay niños que hacen las cosas normales, pero hay otros más azotados y van dando durísimo con los pies en el suelo. Hermano, a ustedes no les da gozo de que ciertamente volverán los redimidos de Jehová. No temen a la muerte y volverán contentos, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tengo un amigo, yo a lo mejor me lo mató el COVID, hace años no lo veo. Pero mi amigo enfermó. Y pasó varios tiempos enfermo. Y la familia, un día como hoy, muy soleado, muy bonito, lo sacaron afuera de la casa. Lo pusieron abajo de un árbol, pero el árbol estaba, ellos vivían como en una esquina del pueblo, y el árbol donde lo pusieron estaba derecho a una calle que venía de allá para acá y terminaba aquí y daba vuelta. Y él estaba aquí en la esquina, sintiendo que se moría. Y dice: vinieron mis hijos, dice, y me pusieron 2, 3 almohadas y me medio sentaron, así que él veía bien la carretera. Y tenía yo los ojos cerrados, dice, y de repente los abrí, dice, y veo, dice, que allá viene uno, dice. Viene uno rapidito. El que viene, dice, viene vestido de una túnica blanca. Viene rápido caminando, dice, pero ese tipo tiene como 3 metros de alto. Llega donde yo estoy, me dice, y me da buenos días, porque eran como las 9 de la mañana. Me dice: buenos días. Y yo, dice, le digo: buenos días. Y me dice: ¿cómo te sientes? Pues yo ni sabía quién era, dice, y le dije: pues me siento mal, dice, ya tiene tiempo que estoy enfermo y me siento fatal, siento que ya ando cerca de morirme. Y ese que vino vestido de blanco se me acercó y me dijo: no, no, dice, todavía no te vas a morir, dice, y le puso la mano, dice, todavía no te vas a morir, dice, a ti te queda mucho tiempo de vida. Y ve, dice,
a partir de hoy, dice, te vas a levantar. Y ahí nos vemos, dice, porque hay mucho que hacer. Y le da la mano y se va. Pero medio minuto después, mi amigo reacciona y dice, hoy pero ni las gracias le di a este hombre que vino a decirme que me voy a levantar. Y sin pensarlo se levanta, se sienta para darle no había nadie. Ni iba nadie por la calle. Y me vuelvo a acostar, dice, pero yo ya me sentía bien. Yo sentía, dice, que había yo recuperado vida y energía. Y me vuelvo a sentar me vuelvo a acostar en el catre, dice, donde me habían puesto. Y me pongo las manos así, dice, para ver ya por la calle. Dice, pues ya me sentía yo bien. Cuando veo, dice, que allá viene otro. Y el otro que viene, dice, viene igual también rapidito. Les estoy diciendo que la muerte perdió su poder. Ahí viene. Y este viene del mismo tamaño, como de unos 3 metros de alto, dice. Y llega también, dice, nada más que este trae una capa, una túnica negra y una capucha que le cubre la cara hasta por aquí, dice. Llega y me dice, buenos días, señor. Buenos días. Dígame. ¿Qué desea? No, nada más quiero preguntarte, dice, ¿qué te dijo el que pasó delante de mí? Ah, dice, el que pasó delante de mí, dice, me dijo, dice, que todavía no me voy a morir, dice que a mí me queda tiempo cantidad, pero él no sabía que estaba hablando con la muerte. Ah, dice, eso te dijo. Sí, dice, el que venía vestido de blanco delante de ti es el que determina quién se va y quién se queda. Y si él te dijo que vas a vivir, sin duda alguna, mi amigo, le dice, vas a seguir viviendo. Pero mira lo que le dijo. Pero cuando llegue el día, voy a venir por ti. Yo misma le digo, voy a venir por ti. Y le dijo, ahí nos vemos porque chamba me sobra. Y mire, dice mi amigo, cuando me dijo que ya se iba, dice, a este no le voy a hacer lo mismo que al otro, que no le dije nada. Iba yo a darle las gracias, dice, cuando me tiende la mano con la túnica, ya ve que la túnica es una cosa amplia, me tiende la mano, dice, con la túnica y lo saludo yo también, dice. Y cuando lo saludo, dice, lo que agarré fue un huesajal, dice. Y se levanta la capucha y me dice, yo soy la muerte. Pero nada puedo hacer, dijo, si el que va delante de mí no autoriza que se va el cliente. Nos vemos, amigo, le dice, y en la próxima sin duda te llevo. Cuando se volteó, dice, yo no sé cómo, dice, cuando se volteó, dice, para irse, hizo así, dice, se giró así y se volteó, dice, yo no sé de dónde agarró, dice, su guadaña y se la puso en el hombro. Acá estaba el bastón ese y el cuchillo curvo ese acá donde llega y nada más. Me le quedé viendo, dice, a ese sí me le quedé viendo, dice, y agarró y se fue y desapareció en la esquina. Eso que te estoy contando, dice, lo viví como en unos 15 minutos. Y ese día me levanté, dice, cuando me metí a la casa, dice, mi familia dice,
¿Te sientes bien? Me siento rete bien. Pero si estaba re mal, sí, dice, pero ya les conté la historia. Uno pasó y me dijo que no me iba yo a morir y que tampoco iba yo a seguir sufriendo ahí, que me iba yo a levantar y ya me levanté. Y también pasó el otro que ya venía por mí. Nada más dice que el otro dijo que no. Hermano, a usted no le da gozo de que la muerte tiene que respetar lo que Cristo ordene respecto de tu vida y tu vivir. Así que pecado y muerte, obstáculo removido del camino. Ayer la gente se moría de terror, hoy la gente se muere de pura risa, chicos. La gente cree que la muerte es una cosa horrible. Lo que es feo es, por ejemplo, que te atropelle un tráiler y te mate, pero de todas maneras no vas a vivir mucho, chicos. ¿Cuánto puedes tardar vivo en el impacto de un carro, de un vehículo? Nada. Tú te vas para el panteón, chico, y yo a buscar la vaca para entrarle al mondongo, ¿no? Porque hasta eso, todavía la despedida que le da el muerto a los invitados es que le matan su vaca, le hacen barbacoa. Los otros comiendo barbacoa aquí, celebrando que el otro está en la vida eterna, chicos. Imagínate si hay gozo el día que un cristiano, y habrá el día que llega redimido con la sangre de Jesucristo. Yo no sé qué se sentirá porque nunca he muerto. Es decir, nunca he muerto para siempre. Otro lado de esta vida debe ser lo más glorioso. No descuides tu salvación. No la trates como si fuera cualquier baratija, porque ve lo que tuvo que remover Jesús para salvarte. ¿Por qué crees que se llama salvación tan grande? Y la tercera cosa que había que quitar del camino era el diablo. Ese había que quitarlo del camino. Y la Biblia dice que Cristo enfrentó al diablo en la cruz y habiendo triunfado sobre él y su reino, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Hoy el diablo, el pecado y la muerte son agentes derrotados por el nombre de Jesucristo, por la sangre que Él derramó. Ellos son derrotados y nosotros somos levantados hasta la posición de ser llamados hijos del Dios eterno. Yo te pregunto, bueno, hasta ahorita me di cuenta que estoy predicando como presbiteriano hoy, chicos. Y un paso y otro paso y otro paso, chicos. Creo que no se me olvida lo que aprendí, ¿no? Pero estas son las cosas que habían que remover para comprarle salvación al hombre. Y yo te pregunto, ¿tú ibas a poder remover todo esto del camino para salvarte? Y que luego la Biblia diga que la salvación es un regalo de Dios. Madre mía.
el regalo más caro que alguien haya comprado en este mundo. En esta vida, si la gente te regala algo que no cueste mucho, o que no le afecte en nada. Pero cuando yo veo la salvación como lo que es, yo digo dentro de mí, tu amor sobrepasó todo entendimiento. A mí me gustaría ver algún día en la eternidad, porque estoy seguro que la muerte de Jesús en la cruz está grabada en el cielo. A mí me gustaría ver cómo murió la muerte y cómo cayó el diablo y su reino delante de Jesucristo. Dele un aplauso al libertador de los siglos. Dele un aplauso al que vive para siempre y un gloria a Dios. ¿Te das cuenta? No era posible que los hombres lo lograran nunca, jamás. Y bendito el día en que Cristo estuvo dispuesto a remover las cosas del camino para darte una salvación tan grande. Lo que les estoy predicando hoy es la introducción de lo que yo quiero enseñarles. Es la introducción de lo que quiero enseñarles. Y en la tarde voy a seguir hablando de esta introducción para luego comenzar a tratar las cosas que hay que cuidar respecto de la salvación. Dele un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, muchas bendiciones para esta semana y un fuerte abrazo para todos aquí y más allá de aquí. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios así lo permitiese. Bendiciones.